Gracias a Dios, hermanos, nuevamente que nos da la oportunidad de estar en esta tarde con el propósito, hermanos, de alabar, glorificar el nombre de nuestro Dios. Sean todos bienvenidos, hermanos, especialmente nuestros visitantes. Queremos decirles que cuando llegan aquí a su casa llegan. Y qué bueno, hermanos, que se dieron el tiempo de venir esta tarde y seguir estudiando la palabra de nuestro Dios. Agradezco a Dios, hermanos, la oportunidad que me da de terminar el estudio, hermanos, que comenzamos hoy por la mañana. ¿Cuál era el estudio, hermanos, que vimos hoy por la mañana? Hablábamos de qué? De las vestiduras blancas, ¿verdad? Basado en Apocalipsis capítulo 3, versículo 4 al 6. Apocalipsis capítulo 6, versículos del 4 al 6. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Y el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Señor Jesucristo, hermanos, dictándole este mensaje al apóstol Juan, le dice, hermanos, exactamente lo que tiene que decirle a la iglesia de Sardis, lo mismo que a los demás. Son 7 mensajes que el Señor va a escribir. Y mirábamos 2 en la mañana, ¿verdad? Uno vimos en Sardis y el otro a la iglesia en Éfeso, que por cierto hizo un muy buen trabajo nuestro hermano Epe. Has dejado tu primer amor, algo, hermano, bastante delicado para la iglesia y que debe de considerar toda su vida. Nunca dejar, hermanos, nuestro primer amor. Nunca dejar, hermanos, lo que recibimos, el Evangelio, nuestra salvación, algo que la iglesia, hermanos, debe considerar todos los días de nuestra vida. Nuestro mensaje, hermanos, nuestro estudio está basado en el capítulo 3, en el mensaje a Sardis. Un mensaje, hermanos, bastante delicado porque ellos tenían nombre de que vivían, pero delante de Dios estaban muertos y, claro, espiritualmente hablando. Considerábamos, hermanos, que basándonos en el versículo del 4 en adelante, después de que Cristo le va a decir que es una iglesia de que tiene nombre de que vive, pero está muerta, dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Así que, hermanos, decíamos que ¿quiénes eran los que portaban estas vestiduras? Y decíamos que es todo aquel, hermanos, que ha obedecido el Evangelio, todo aquel que ha lavado sus pecados en las aguas del bautismo, son los que han portado estas vestiduras blancas. Jesucristo, hermanos, nos las dio. Ahí nos vestimos, hermanos, de vestiduras blancas. Se nos quitaron esas vestiduras sucias, esas vestiduras, hermanos, contaminadas por el pecado, y vinimos, hermanos, a vestir una vestimenta nueva, una vestimenta limpia, hermanos, santa. De ahí en adelante, hermanos, comenzamos a caminar nosotros en nuestro cristianismo, pero al vivir, hermanos, en este mundo decíamos que nuestras vestiduras poco a poco, hermanos, las hemos ido manchando, las hemos ido contaminando. Y este es el peligro, hermanos, que hay. Que como iglesia, hermanos, enfrentamos una vida bastante difícil en este mundo. Y decíamos, hermanos, que practicar nuestra santidad es difícil también. Por lo tanto, usted y yo, hermanos, debemos cuidar de no manchar, hermanos, esas vestiduras que se nos han dado. Decíamos también, hermanos, que no solamente los que hemos obedecido al Evangelio portamos estas vestiduras, sino que también, hermanos, aquellos que se esfuerzan en vivir una vida de santidad. No es fácil, pero tampoco es imposible. Aparte, no estamos solos. Tenemos la ayuda, hermanos, de nuestro Dios. Y el tercer asunto que tratábamos de nuestro primer punto, hermanos, era que también todos aquellos que han muerto al pecado. Citábamos Romanos capítulo 6, versos del 1 al 4. No podemos perseverar en el pecado para que la gracia abunde. Si hemos muerto al pecado, no podemos, hermanos, vivir en él. De manera, hermanos, que los que han portado estas vestiduras somos aquellos que hemos muerto realmente al pecado. Nos quedamos, hermanos, entonces, en el punto número 2.
La primera pregunta, hermanos, de este estudio es ¿quién? ¿Quiénes portan estas vestiduras blancas? Pregunta número 2. ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son los beneficios, hermanos, de portar estas vestiduras? Y claro, hermanos, que son muchos los beneficios que tenemos al portar estas vestiduras, al cuidarlas, al no mancharlas, al no contaminarlas. Gozamos, hermanos, de todas las bendiciones espirituales. Nadie más, escúchelo bien, hermano, nadie más puede gozar de todas las bendiciones espirituales en Cristo. Solamente aquellos que han sido revestidos de nuevo, solamente aquellos que han muerto al pecado, solamente aquellos que han nacido de nuevo. Gozamos, hermanos, de todas las bendiciones espirituales en Cristo. Vaya conmigo a Efesios capítulo 1 y quien lo tenga, déle lectura del verso 3 y verso 4. Efesios capítulo 1, versículo 3 y versículo 4. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Gracias, hermano. Bendito sea el Dios y Padre, dice el apóstol Pablo, hermano, escribiendo a esta iglesia, que según su grande misericordia, ¿cómo dice ahí, hermano? Verso 3. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. ¿Para qué, hermanos? Ahí está la clave, hermanos. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Gozamos de todas las bendiciones espirituales. Bendito sea el Dios y Padre, que nos escogió, hermanos, desde antes de la fundación del mundo, pero tenía un propósito, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El apóstol Pablo, hermanos, claramente le enseña a la iglesia la condición de todo cristiano al encontrarse en Cristo. Goza, hermanos, de las bendiciones espirituales. Y son muchas las bendiciones espirituales que si habláramos solamente de las bendiciones espirituales que usted y yo hemos adquirido al ser cristianos, hermano, no nos íbamos en toda la noche. Con eso se los digo todo. Si habláramos de las bendiciones que usted y yo tenemos como cristianos, se van a dar cuenta, hermanos, del gran privilegio que tenemos y que nadie más en este mundo goza más que la iglesia. Hermano. Bueno, ahí el apóstol Pablo nos está diciendo lo que Dios hizo por nosotros, pero lo está santificando también. Está diciendo que dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Está mencionando al Padre. Claro. Nos ha dado ese don. Le da la honra y la gloria a Dios siempre, siempre. Nos bendijo con toda bendición espiritual. Hemos obtenido nuestra salvación, hemos sido limpiados, hemos sido redimidos, hemos sido justificados, andamos en vida nueva, tenemos la esperanza de la vida eterna. Cristo está a nuestro lado, ahora tenemos un Padre, ahora oramos confiadamente, sabemos que nos escucha, Dios derrama bendición en nuestras vidas y podemos hablar y hablar y hablar de tantas y tantas bendiciones que el cristiano goza, hermanos, que el cristiano disfruta al portar estas vestiduras blancas. Y nadie más, hermanos, goza de ellas, solamente el cristiano, solamente, hermanos, el Hijo de Dios. Y gracias, hermanos, a su infinita bondad, que desde antes de la fundación del mundo pensó en ello. Desde antes, hermanos, que usted y yo fuésemos, desde antes que el mundo fuese creado, Dios ya estaba pensando en la redención del hombre. Dios ya estaba pensando, hermanos, en cómo derramar bendición sobre su pueblo, que es la iglesia. Y claro, primera de Pedro, lo vimos en la mañana, capítulo 1, versos 18 al 20, enseña que Cristo era el Cordero que iba a ser inmolado, hermanos, y ya estaba destinado también desde antes de la fundación del mundo. Dios tenía todo preparado, hermanos, el plan de Dios era perfecto para salvar al hombre. Todo estaba preparado, hermanos. Cristo iba a ser el Cordero, el cual iba a ser inmolado, el cual su sangre iba a ser derramada en aquella cruz para que usted y yo pudiéramos venir a portar esas vestiduras blancas, esa vida nueva, esa vida santa, hermanos, la cual
hasta el día de hoy, nos esforzamos en vivir. Y yo le animo y le exhorto, hermanos, a que vivamos, a que, como dice 1 Corintios 7:1, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. De manera, hermanos, que son muchos los beneficios que el cristiano goza, hermanos, al venir a portar estas vestiduras. Goza de todas las bendiciones espirituales, pero también, hermanos, Cristo camina a nuestro lado. Esto es lo que le dice, hermanos, ahí en Apocalipsis capítulo 3 y versículo 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Andarán conmigo. Hablábamos, hermanos, en la mañana que realmente son pocas las personas. Y al decir pocas, son contadas. Tienes unas pocas personas. Y siempre, hermanos, siempre el grupo es pequeño. Cristo dice, andarán conmigo porque son dignas. No es, hermanos, pregunto, ¿no es una gran bendición el hecho de saber que Cristo camina a nuestro lado? Claro que sí. Claro que sí. Es una gran bendición. El mundo lleva una vida, hermanos, desenfrenada. Se expone a peligros, se expone a muchas cosas y está solo. Nosotros no. Y el cristiano no. El hombre, hermanos, sin Dios, enfrenta problemas, enfrenta adversidades, enfrenta enfermedades y lamentablemente está solo. Y el cristiano no. Pareciera que estamos solos, pero no estamos solos. Cristo, hermanos, está a nuestro lado. Él lo prometió. Mateo capítulo 28, versículo 20. Después de que manda a sus discípulos, ¿verdad? A sus discípulos, a sus apóstoles, a ser discípulos, enseñándoles, dice el verso 20, que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, ¿cuántos creemos en las palabras del Señor? Si usted lo cree, y yo también lo creo, hermanos, entonces no estamos solos. Cristo camina a nuestro lado todos los días en nuestra vida. ¿Quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Y abre la puerta, ¿verdad? Para ver si hay algo que pueda, pero no hay nada. No hay nada, hermanos, más grande que Cristo esté a nuestro lado. Y Cristo, hermanos, cumple su promesa. El apóstol Pablo también lo dijo, porque él creyó en estas palabras también. Mire, vaya conmigo a la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, y dé la lectura del verso 16 al 18. Segunda Timoteo, capítulo 4, versículo 16 al 18. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicción y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, hermano. Ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Se fueron, les faltó convicción, les faltó fe. A Pablo no. Verso 17, pero el Señor estuvo a mi lado. Y esta es la promesa del Señor. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y yo estaré con vosotros, no nomás va a nuestro lado, hermano, ya. Nos da fuerzas, nos da ánimo, quita los obstáculos, compone las circunstancias. Esa es la ventaja, hermanos, que tenemos como cristianos. Esa es la ventaja, hermanos, que Cristo va a nuestro lado. Dice, y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación. Otro en su lugar, no sé qué hubiera pasado. La diferencia ahí, hermanos, que Cristo estuvo a su lado y le dio fuerzas, cosa que no a cualquiera disfruta de este beneficio, de esta gran bendición. Cristo, hermanos, va a nuestro lado
y en medio de los problemas, en medio de la adversidad, en medio de la circunstancia, y tal parece, hermanos, que ya se nos va a derrumbar el mundo, ya no tenemos salida, de repente se abre una luz. Cristo, hermanos, está obrando en nosotros. El Señor está a nuestro lado y no estamos solos. Y nunca se nos olvide también, hermanos, estar en constante oración, pidiéndole a Dios, y Dios pone los medios porque Dios escucha a sus hijos. La oración, hermanos, del justo puede mucho y es eficaz. Siempre y cuando, hermanos, dice Santiago, cuando pida con fe, no dudando nada. ¿Por qué no debemos de dudar? ¿Por qué? Porque Dios no miente, hermanos. Porque Dios tiene el poder para hacer eso y muchas cosas más. No dude nada en pedírselo. Hágalo y hágalo con fe. Es su hijo. Somos hijos de Dios. No tenemos ninguna duda de ello, hermanos. No tenemos ninguna duda de ellos. Por eso, hermanos, andamos en vestiduras blancas. Caminamos una vida de santidad. Pídale a Dios. Yo no sé cuál sea la circunstancia, el problema por que esté pasando, pero Dios sí lo conoce. Y sea lo que sea, pídaselo a Dios, no dudando nada. Cristo, hermanos, está a su lado. Y le está ayudando y le está dando fuerzas para seguir adelante, para no desmayar. Este es el privilegio, hermanos, que como cristianos gozamos y disfrutamos y tenemos la grande ventaja de que no estamos solos. Cristo va a nuestro lado. Cristo dijo, andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. De nosotros depende, hermano, entonces. De nosotros depende si Cristo camina a nuestro lado o no. Si usted anda caminando, hermanos, en este mundo y ha manchado su vida, se ha apartado del camino de Dios. Dios no se apartó de usted. Usted se apartó de Dios. Pero si usted es fiel, si usted camina rectamente en este mundo, jamás se va a apartar de nosotros. Caminará a la par porque son dignos. Pablo dice, me dio fuerzas para levantarme y seguir predicando el Evangelio. Pero también, hermanos, otro de los beneficios que tenemos es que tenemos vida eterna y confianza, hermanos, en la oración. Vaya conmigo a la primera carta de Juan, capítulo 5, y dé la lectura del verso 13 al verso 15. Es importante, hermanos, que sepamos y estemos plenamente convencidos que si andamos en vestiduras blancas tenemos vida eterna ahorita. Léalo conmigo. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 13 al 15. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Gracias, hermano. Dice el apóstol Juan, hermanos, estas cosas os he escrito a vosotros que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis. ¿Qué es lo que le interesa a Juan que sepamos como iglesia, hermanos? Que tenéis vida eterna. ¿Se dan cuenta? Muchos creen, hermanos, que la vida eterna está en el cielo, y lo está. Y que el cristiano ahorita no disfruta de la vida eterna hasta que no llegue allá. Hermanos, ya disfrutamos de la vida eterna. Ya somos comprados, ya somos justificados, ya somos propiedad de Dios, somos el cuerpo de Cristo, ya gozamos de vida eterna. Ya. Si usted muere en el Señor, llevando una vida de fidelidad, llevando una vida, hermano, recta delante de Dios, usted tiene ya su lugar apartado. Pablo lo sabía. Pablo lo sabía, hermanos, que disfrutaba de la vida eterna. Por eso decía, yo no sé
si quedarme en la carne o morir, lo cual es muchísimo mejor. Estaba en el estrecho ese, ¿verdad? Que si le hubieran dado a escoger al apóstol Pablo, hubiera escogido irse con el Señor. Dice, para mí es mejor irme ya, lo cual es muchísimo mejor. Pero me voy a quedar en beneficio de la iglesia. Por eso él dijo, yo ya hice mi trabajo. Yo ya peleé la buena batalla. Yo ya acabé la carrera. Yo ya guardé mi fe. Mi corona ahí está. Ahí está el galardón. El trabajo se hizo. Mi corona ahí está. Tenía confianza. Disfrutaba de la vida eterna. Una vez que nosotros muramos, hermanos, solamente nos espera esperar el juicio, el día final, para que nos dé nuestra recompensa de lo que hicimos mientras que estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pablo sabía que había hecho lo bueno. Esta es la confianza, hermanos, que debe haber en usted y en mí. Y si Cristo viene por segunda vez, lo mismo. ¿Cuántos amamos la venida del Señor? Lo platicábamos en la mañana, ¿verdad? Pablo amaba la venida de Cristo. Y yo creo que ahorita en nuestros tiempos, si el apóstol Pablo viviera, dijera, Señor, ven ya. Ya. Levanta tu pueblo, ya levanta tu iglesia. Ya. Porque si en aquel tiempo fue difícil, hermanos, ahorita vivimos tiempos más difíciles todavía. De manera, hermanos, que el cristiano debe vivir una vida confiada, completamente apartada del pecado, una vida de santidad, para que disfrute su vida eterna ya y tenga confianza en la oración. Dice el verso 14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pidiéramos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Cualquier cosa, hermanos, que usted tenga, la haga pública o no, Dios la conoce. ¿Y sabe por qué la conoce? Porque el poder de Dios, hermanos, es tan grande que antes de que nosotros hablemos, Él ya sabe de lo que tenemos necesidad. Él ya conoce lo que va a pasar mañana con nosotros y todavía no amanece. Él lo conoce todo, hermanos. Es el poder de Dios. Así que el cristiano, hermanos, debe tener una confianza plena. Y este es el beneficio que tiene al vivir, hermanos, al portar una vestidura blanca, lo cual somos pocos. Y yo espero, hermanos, que todos nosotros seamos parte de ese remanente, de ese grupo pequeño del cual Cristo viene por segunda vez. Luchémonos, hermanos, esforcémonos, hermanos, en vivir una vida santa delante de Dios, para que cuando Cristo venga, nos lleve con Él al Padre. Nos presente como una novia pura, una iglesia gloriosa, una iglesia, hermanos, santificada, una iglesia, hermanos, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. Así desea el Señor su iglesia, la cual somos usted y yo. Esta es la confianza que tenemos, hermanos, y gozamos de este grande privilegio. Por eso Romanos capítulo 8 y verso 1 dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pues claro que no, ¿verdad? ¿Qué condenación puede haber para aquel cristiano fiel? ¿Qué condenación puede haber, hermanos, para aquel que se esfuerce en vivir en santidad? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, claro, sino conforme al Espíritu. No hay, hermanos, ninguna condenación. ¿No es esto, hermanos, motivo de gozo? ¿No es esto, hermanos, razón por la cual usted y yo debemos vivir una vida relajada y confiada? Saber que no hay ninguna condenación para nosotros. Saber que disfrutamos de la vida eterna. Saber que podemos pedirle cualquier cosa a nuestro Padre y nos la va a dar. Claro que sí. Claro que sí. Por lo tanto, hermanos,
tenemos confianza en nuestro Dios y no debe haber ninguna duda en cualquier cosa que nosotros le pidamos. Él nos oye, somos sus hijos, somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras. El apóstol Pablo lo enseña en Efesios capítulo 2 y verso 10. El cristiano, hermanos, que porta estas vestiduras goza de estas bendiciones. Pero también, quisiera tratar nuevamente, ya por último, hermanos, la tercera pregunta, para terminar el estudio en esta tarde. ¿Quiénes portan estas vestiduras? Decíamos que todo aquel que obedece al Evangelio y ha sido bautizado. ¿Cuáles son los beneficios que tenemos al portar estas vestiduras? Y la tercera pregunta, hermanos, ¿qué recompensa tendrá aquel que mantenga sus vestiduras limpias hasta el fin? ¿Qué recompensa habrá? Todo en esta vida, hermanos, tiene un costo. Todo en esta vida, hermanos, tiene un premio. Todo en esta vida tiene un fin. Usted comienza algo y lo va a terminar. A veces lo va a terminar bien, a veces lo vamos a terminar mal. Pero todo tiene un principio y un fin. Y una recompensa también. Nosotros iniciamos una vida en Cristo. Usted recuerda el día que pasó al frente. Usted recuerda el día que confesó a Cristo como su único Salvador. Usted recuerda el día que fue bautizado. Ahí nació de nuevo. Ahí inició una vida en Cristo. Y comenzó a caminar. Bueno, hasta el día de hoy, hermanos, seguimos caminando, nos seguimos esforzando, seguimos viviendo, hermanos, nuestro cristianismo. Y habrá de haber una recompensa para usted y para mí. ¿Cuáles son, hermanos, o qué recompensa tendrá aquel que mantenga sus vestiduras limpias hasta el fin? Bueno, la palabra de Dios nos exhorta, hermanos, a mantener nuestras vestiduras limpias, porque aparte de que tenemos muchos beneficios, hermanos, tenemos una gran recompensa para aquellos que se mantengan limpios, santos, puros, sin mancha. Cristo dice, será vestido con vestiduras blancas. Apocalipsis capítulo 3 y verso 5, ¿qué dice, hermanos? El que venciere, no todos, hermanos, no todos, el que venciere será vestido con vestiduras blancas. Recordemos, hermanos, que en el día del juicio se determinará dónde vamos a vivir o dónde viviremos en la eternidad, usted y yo. Y si usted y yo, hermanos, somos de los que vencieron e hicimos lo correcto delante de Dios y permanecimos fieles hasta el fin, seremos vestidos con vestiduras blancas. Recordemos, usted se puede preguntar por qué. Si cuando nos bautizamos, pareciera que está un poquito complicado ahí, ¿verdad? Si cuando nos bautizamos obtuvimos una vestimenta limpia y nueva, santa, blanca, ¿por qué cuando venzamos se nos van a portar vestiduras blancas? Otra vez. ¿Por qué? ¿No se nos dieron en el bautismo? Sí. Cristo dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Pero anteriormente decía, andan en vestiduras blancas. Estas son las que andarán conmigo. ¿A qué se refiere ahí? Esta es una recompensa, hermanos, que usted y yo tendremos. Recuerde que en la santidad de Dios, en la eternidad, en el cielo donde Dios mora, ahí no va a entrar ninguna cosa inmunda. Ninguna. Hermano, cuando entremos a la santidad de Dios, vamos a hacer, si estamos con vida, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Vamos a regresarnos un poquito para poder entender esto. Cuando Cristo venga por segunda vez, supongamos que viene ahorita, Dios quiera, ¿verdad? En una media hora más. Dice que los que estemos con vida, seremos transformados. Estas son las vestiduras que se nos van a dar en ese momento.
para poder recibir al Señor. No vamos a poder estar delante de la presencia de Dios, hermanos, como estamos ahorita. No vamos a poder. Cuando Cristo venga en las nubes, Él ya no va a tocar esta tierra, como la tocó cuando anduvo aquí. Él se va a quedar en las nubes. ¿Qué es la diferencia? ¿Por qué no va a llegar a la tierra? ¿Por qué no la va a pisar? ¿Por qué nosotros seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire? ¿Qué tiene que ver? ¿Vamos entendiendo el concepto? Ok. Vamos a ser transformados. Se nos va a dar un cuerpo glorificado, un cuerpo diferente a este. Esto se va a quedar aquí y vamos a recibir al Señor con un cuerpo muy diferente. Estas son las vestiduras blancas que se nos van a dar. Y se nos van a dar para entrar en la presencia del Señor, para poder morar, hermanos, por la eternidad con nuestro Padre Celestial. Estas son las vestiduras blancas, la santidad, hermanos, con la cual nos vamos a presentar delante de Dios. De otra manera, hermanos, no podremos. Mire, vaya conmigo a Mateo capítulo 17. Cristo va a enseñarle a sus discípulos en la transfiguración algo bien importante. ¿Por qué se transfiguró el Señor? ¿Qué quería enseñar ahí? Léalo conmigo. Mateo capítulo 17 y verso 2. Transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Ok. ¿Le pusimos atención? Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro. Número 1. ¿Qué más? Como el sol. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Primero. Esto fue lo primeritito. ¿Para qué? Después viene la voz de Dios. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oíd. Fíjense bien, hermano, lo que estaba enseñando ahí el Señor. Que delante de la presencia de Dios, Él se tenía que presentar puro, completamente consagrado. Lo era, no había pecado en Él, pero pisaba esta tierra pecaminosa. Andaba en este mundo, hermanos, lleno de maldad. Se transfiguró delante de ellos, su rostro resplandeció y sus vestidos se hicieron blancos inmediatamente. Se estaba en la presencia de Dios. Aparece Moisés, aparece Elías a su lado, platicando con él, iguales. Pedro y Juan quisieron hacer unas enramadas para cada quien, pero este no era el propósito. Después viene la voz de Dios, dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Le quería decir algo bien importante también, que ya no estamos bajo la ley, ya no estamos bajo los profetas, ahora estamos bajo la gracia y nos regimos bajo su Hijo Jesucristo. A Él oíd. No a Moisés, no a los profetas. Escuchan al Hijo de Dios, escúchenlo a Él. Pero para ello se tuvo que transfigurar. Sus vestidos se hicieron blancos. Después volvió otra vez a la normalidad. Dice los discípulos que no vieron nada y cuando lo volvieron a ver, los tocó y les dijo, vámonos ya. Ya estaba otra vez normal. ¿Hermano? Tuvo que ser aprobado por Dios. Exacto. No se podía presentar delante de su Padre así como andamos. No podía. Y Pedro lo va a mencionar en su carta, ¿verdad? No recuerdo si en la primera o la segunda, dice, nosotros vimos en la transfiguración en el monte cómo el Señor se transfiguró. Lo vimos con nuestros propios ojos. Por eso el que venciere, se le van a dar vestiduras blancas para poder estar delante de la presencia de Dios. Es tan santo Dios, hermanos, que no va a permitir que ninguna cosa inmunda entre en el cielo. Quizá nunca lo logremos entender. Quizá. Porque Dios es tan santo y tan puro que nos va a enseñar muchos y muchos ejemplos. Mire,
Vamos a leer algunos pasajes nada más. Apocalipsis 4:4, ¿qué dice? Apocalipsis. Alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Había, dice, 24 tronos y vi sentados en los 24 tronos a 24 ancianos. ¿Vestidos con qué? Ropas blancas. Con ropas blancas. Fíjense bien. Capítulo 7, verso 9. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Vestidos con ropas blancas. ¿Por qué escribe el Señor esto? ¿Qué tiene que ver? Santidad. Estaban ahí, delante de Dios, vestidos con ropas blancas. Versículo 13 al 14. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo les dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Fíjense, gracias hermano, hasta ahí. Fíjense bien hermanos, cómo han emblanquecido sus vestiduras con la sangre del Cordero. Estos son los que han emblanquecido, han lavado sus ropas y las han emblanquecido. Capítulo 19 y versículo 8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y aquí está hablando de quién? De la iglesia. Dice el verso 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. Y su esposa, dice, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Está hablando de la iglesia. Fíjense bien. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Cristo va a llevar, hermanos, la iglesia a su Padre y la va a presentar pura, la va a presentar limpia, la va a presentar santa, sin mancha y sin contaminación. No crea, hermanos, que si llevamos una manchita por ahí, una arruguita, nos la va a pasar, no. Al menos yo no lo entiendo así. En muchos pasajes, estos son pocos los que estamos viendo, hay muchos pasajes, hermanos, desde el Antiguo Testamento, donde Dios habla de pureza, de santidad y habla de vestiduras blancas, hermanos. Desde tiempos antiguos lo viene hablando. Leamos Isaías, por favor, capítulo 61 y verso 10. Isaías, capítulo 61 y versículo 10. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó del manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Gracias, hermano. Ya venía el Señor hablando, hermanos, desde tiempos muy antiguos, y hay más. Hay muchos más textos que hablan de la pureza, de la santidad, de nuestra vestimenta, de ropas blancas. Hay muchos. Por eso Pablo dice, revestidos del nuevo hombre, criado en Cristo Jesús para buenas obras.
Despojémonos, hermanos. Tiremos ya esas vestiduras viejas, manchadas y contaminadas. Vistámonos, revistámonos de nuevo. Purifiquémonos, hermanos. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando así la santidad a nuestro Dios. Y hay muchos y muchos pasajes, hermanos, que pudiéramos seguir citando, como aquellos grandes hombres de Dios exhortaban a la iglesia a mantenerse pura. Porque a Dios le interesa, lo escribió, dio ejemplo de ello, de cómo la iglesia, hermanos, debe mantener esas vestiduras limpias. Pero no solamente, hermanos, seremos recompensados con vestiduras blancas, sino que también nuestros nombres estarán escritos en el libro de la vida. Y no borraré, dice el Señor. Serán vestidos con vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. No hay cosa, hermanos, más maravillosa el hecho de saber que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. No hay algo más regocijante el hecho de escuchar, hermanos. Hermano Juan Reyes, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y luego sigue, hermano Abel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y luego, hermana Rosy. Y luego la hermana Irene. Y luego el hermano Domingo. Y nunca se escuchó el nombre de hermano José Luis. Y se quedó ahí. Y ver, hermanos, que todos sus hermanos pasaron y los mencionaron por su nombre y el mío no. ¿Qué vamos a hacer, José Luis y yo? Jesucristo borró nuestro nombre. No llevamos una vida santa. No hicimos lo que teníamos que hacer. Y nos quedamos afuera. Dice que los que no se hallaron escritos fueron lanzados al lago de fuego. La promesa, hermanos, la recompensa del hecho de que usted y yo vivamos una vida de santidad y cuidemos nuestras vestiduras blancas, nuestros nombres estarán escritos en el libro de la vida. No hay cosa más gloriosa y más maravillosa, hermanos, el escuchar nuestro nombre en aquel día. Pero también no va a haber cosa más horrible y más tenebrosa el no escuchar. Que el libro sea cerrado y que nuestro nombre no se encontró. Y por más que le digamos al Señor, vuélvale a repasar. A lo mejor ahí está mi nombre. No está. Y no lo borramos nosotros. Fueron tus acciones. Fue tu vida. Fue tu decisión. Fue tu manera. Tú decidiste llevar una vida así. Tú mismo borraste el nombre. Hace no muchos años atrás, la Coca-Cola sacó nombres de personas escritos en las latas. Y todos andábamos buscando el nombre de nosotros en la Coca-Cola. Y le dábamos vuelta ahí y no había nada de Alejandro y no había... hasta que encontraba esa Coca-Cola, y muchos yo creo que todavía las conservamos, ¿verdad? Ahí tenemos. Y nos sentimos orgullosos. Hermano, tengo una Coca-Cola con mi nombre. Siéntete orgulloso que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Ahí es donde debemos poner atención. Yo miraba cómo se esmeraban y compraban cantidades para ver si venía el nombre ahí. Y si venía el nombre de mi amigo, yo la compraba para regalársela, mira, con tu nombre. Qué bonito. Pues eso no se compara, hermanos. Eso no se va a comparar. El hecho de saber que su nombre está escrito con letras de oro en ese libro de la vida. Eso es lo más bonito, lo más placentero que cualquier cristiano, hermanos, puede gozar, puede disfrutar. ¿Será usted uno de los que están escritos en el libro de la vida? Es mi deseo que sí. Es mi deseo que sí. Pero si usted aún todavía no ha portado estas vestiduras blancas, y mucho menos su nombre está escrito en el libro de la vida, déjeme decirle que hay tiempo.
para hacerlo. Hay tiempo para hacerlo. Es su decisión. El Señor le quedan muchas hojas todavía por escribir. Todavía le queda un libro grueso. Es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Será usted uno de los que en esta tarde irá a quedar escrito en el libro de la vida? ¿Se le irán a aportar esas vestiduras? ¿Se le van a quitar esas vestiduras sucias y contaminadas por el pecado y se le van a aportar unas vestiduras limpias, resplandecientes, y las va a cuidar hasta el día final? ¿Irá a ser fiel con ello? Jesucristo confesará su nombre en aquel día. Esta es la tercera recompensa. ¿No enseña Mateo directamente, Señor, eso? Capítulo 10 y verso 32. A cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y esta es una gran recompensa. Pero cualquiera que me negare, yo también le negaré de delante de mi Padre que está en los cielos. No te conozco. No te conozco. Nuestro hermano Epi mencionaba en la mañana, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de mi Padre, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Y habrá, hermanos, habrá ahí un reclamo. ¿No profetizamos en tu nombre? ¿No hicimos muchos milagros? ¿No sacamos demonios? Señor, fue en tu nombre. Apartados de mí, no los conozco. Nunca os conocí. Esto va a ser muy, pero muy lamentable. El mensaje que Cristo hizo a la iglesia en Sardis, hermanos, es muy claro y bastante importante. Al igual que todos los demás. Recordemos, hermanos, que Cristo tiene el poder de estar en su iglesia. Yo ando en los 7 candeleros de oro. Me paseo en medio. Conozco sus obras perfectamente. Conozco su vida personal de cada miembro perfectamente. Jesucristo tiene ese poder y sabe las cosas que tienes que cambiar. Conoce tu vida y sabe que tienes que cambiar en esas cosas. Arrepiéntete, porque si no vendré a ti y quitaré tu candelero, borraré tu nombre del libro de la vida. Nos da una oportunidad. Dios es de segundas oportunidades. ¿Por qué esperar? ¿Por qué seguir jugando, hermanos, con nuestra alma? Tiene consecuencias eternas. Arrepiéntete. Yo conozco tus obras y sé de dónde has caído. ¿Por qué no comenzar de nuevo con vestiduras blancas y llevar una vida justa y digna delante de Dios? Es mi deseo y mi oración que después de estudiar, hermanos, este mensaje que Cristo manda a la iglesia y en Sardis, consideremos cuidadosamente, hermanos, cómo está nuestra relación con Dios. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cómo estamos viviendo, hermanos, como iglesia? ¿Y qué cambios tenemos que hacer? Si nuestra meta es llegar al cielo, con nuestro Padre Celestial, le animo a no manchar sus vestiduras, a conservarlas limpias, blancas, ya que será la única manera, hermanos, de vivir al lado con nuestro Padre Celestial. No habrá otra manera para estar en la presencia de Dios, sino que tendremos que estar limpios y resplandecientes. ¿Quiere comenzar de nuevo? ¿Le ha fallado a Dios? La oportunidad es hoy. ¿Quiere quitarse esas vestiduras manchadas? ¿Las ha contaminado por el pecado? Cristo tiene unas nuevas. ¿Qué te quiere dar? Te quiere dar una segunda oportunidad. Hablábamos en la mañana del hijo pródigo, ¿verdad? Cuando vino manchado por el pecado, trajo unas vestiduras sucias
Y su padre lo primero que le dijo, sacad el mejor vestido y vestidle. Y le pusieron un anillo en su mano, porque era el hijo de un rey. Así es Dios con nosotros, hermanos. Nuestro Padre es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nos quiere dar vestiduras limpias y nos quiere abrazar y nos quiere tener de nuevo con nosotros, con Él. Y si usted todavía no ha obedecido el Evangelio, le animamos para que lo hagan esta tarde. Su nombre quedará escrito en el libro de la vida, sus pecados serán perdonados, iniciará una nueva vida en Cristo. Si es así, la decisión es suya. Lo hacemos mientras nos ponemos de pie y cantamos un himno de invitación. Que Dios les bendiga.